CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? En medio del gran debate que se ha formado en los últimos días por los 40 años del golpe militar, lo que ha ocurrido, las causas y las consecuencias, hagamos un alto, porque en otros programas vamos a hablar de eso, hagamos un alto y vamos a hablar de otro tema hoy día, de un tema importante, un tema del futuro, un tema que es fundamental para nuestro país. Ponga 15.000 niños, uno detrás de otro, y es una fila enorme de personas, de menores, de chilenos, que van a ser mayores y que están bajo el cuidado del Estado, del Servicio Nacional de Menores. ¿Cómo están? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Podrán ser personas emergidas o serán siempre sumergidos? Rodrigo Paz es médico psiquiatra, fue médico o atendió al Cizarro, a Cristóbal, es perito forense, es presidente de la corporación Sofiní, Nuestros Hijos, y ha dado una dura lucha denunciando lo que ocurre hoy día en el Servicio Nacional de Menores. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Muchas gracias. Rodrigo, usted trabajó en el Sename. Así fue. ¿Cuánto tiempo? 1 año. ¿Lo echaron? Así fue. ¿Lo echaron? Me echaron porque cuando yo llegué a Estados Unidos, donde estuve haciendo 5 años neurociencias clínicas, tratando de entender cómo desarrollar intervenciones médicas para poder ayudar a personas que sufren de descontrol de impulso, inestabilidad emocional, vuelvo a Chile y soy reclutado por el Sename para trabajar con un grupo de niños con los cuales la verdad que estaban desesperados, no sabían qué hacer, niños muy agresivos, violentísimos, la mayoría de ellos con problemas penales entre medio, en fin, y empezamos a hacer un trabajo que empezó a rendir frutos. Como Sename no tiene ningún convenio con el Ministerio de Salud, no hay ninguna integración entre salud y justicia, el trabajo se hacía en clínicas privadas, entonces hospitalizábamos a los niños en las clínicas privadas, los medicábamos, psicoterapias intensivas, etcétera, etcétera. Y nos empezó a ir bien. Pero se empezó a gastar una cantidad enorme de dinero y en algún minuto alguien dijo por ahí, este programa no puede seguir. Y la manera de hacerlo fue que me empezaron a quitar a los psicólogos, a las asistentes sociales con las que trabajaba. Y contrariamente a la caricatura que se ha hecho a veces de este modelo, donde dice que uno más o menos que es como una especie del rey del pastilleo, ¿no? Que pretende resolver los problemas así. No, nosotros trabajamos en forma integrada. Pero cuando me empiezan a quitar gente de mi equipo, hago la denuncia, les digo, bueno, esta cuestión no funciona, me dicen, tienes que adaptarte así, y en ese minuto aparece un programa de televisión donde me piden contar cuáles son las falencias del Sename, y digo esto mismo, lo que está pasando. Y el otro día me dicen, mire, ha sido un placer, pero la verdad que su lealtad con el servicio no puede ser, que usted haya denunciado esto. Y le digo, bueno, si lo que estoy denunciando no es más que lo que nos falta, que el Ministerio de Salud se haga cargo del trabajo que nos está haciendo. Y así fue como terminó mi participación en el Sename. 15.000 niños en el Sename, aproximadamente. De estos 15.000 niños, ¿cuántos se pueden salvar? ¿Todos? ¿Todos? Todos. Mira, a ver, primero hay que entender que estamos hablando de 15.000 niños que están como medida de protección. No estamos hablando de los otros miles, que son muchos más, que están por orden judicial. La gente en su casa tiene que entender que el Sename está dividido en 2 áreas. Una son los niños que ingresan porque el Tribunal de Familia los mandó porque los padres eran alcohólicos, porque había violencia intrafamiliar, situaciones de abuso sexual, o porque eran gente tan precaria y que simplemente no eran capaces de materialmente hacerse cargo de estos niños. Se pone una denuncia, etcétera, llega al juzgado de familia ordena su internación. Esos son los niños que ingresan a la unidad de protección. De hecho, hay 2 divisiones, división de protección o por lo menos, exacto, o la división de infractores de ley, ¿no? Exacto. Los niños infractores de ley sabemos que el 70% de ellos tienen patología psiquiátrica. Cuando uno las trata y se hace un tratamiento integral, psicológico, médico, son rescatables. 70%. 70%. Eso es un dato internacional. Estudios hechos en Europa, en Estados Unidos, en Chicago, y replicados recientemente en Chile, muestran que el 70% de los niños infractores de ley infringen la ley porque están enfermos. Combinado, por cierto, con todo un entorno social, etcétera, etcétera. Pero de lo que estamos hablando ahora no es de ese problema. Estamos hablando de niños que no infringen la ley.
Son niños que llegan porque sus padres, por diversas razones, no están siendo capaces de cuidarlos, a veces porque efectivamente es así, o a veces incluso sí que haya evidencia muy clara de que esos padres no son capaces de cuidarlos, ya hablaremos de eso después. Y los jueces de familia los ingresan a esta red de hogares del Sename, que hoy día está toda privatizada. Son todas instituciones de privados, algunas dependientes de la Iglesia Católica, otras dependientes de instituciones de privados que eran ONGs que hasta antes de la llegada de esto que llamamos democracia, ¿no es cierto?, recibían financiamiento internacional, de repente se quedan sin financiamiento internacional, crean una ONG, le empiezan a vender servicios al Servicio Nacional de Menores y tienen estos hogares donde reciben a estos niños. Rodrigo, voy a entrar a la parte política. A ver, ¿es verdad que una división, la de protección, está en manos de la ADC y la de infractores de ley en manos del PS? Así es. O sea que se cuotearon los partidos políticos de la Concertación, el Sename. No solo se cuotearon los cargos administrativos, se cuotearon también las instituciones que les prestan servicio. Opción, pero perdón, ¿hay psicólogos que están coteados? ¿Hay asistentes sociales coteados? ¿El portero está coteado? ¿Quién está coteado? A ver, es difícil saber exactamente hasta dónde llegan esos coteos. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Pero los niveles directivos están todos coteados? Absolutamente. O sea, la directora... ¿Y se han mantenido bajo este gobierno? Absolutamente. Si la derecha, ¿qué fue lo que hizo? La derecha llegó al gobierno, puso un director de cercano a Renovación Nacional, entiendo, y toda la estructura administrativa de Sename se mantuvo exactamente igual. ¿Y eso por qué? Porque a la derecha no le interesa este negocio, este es un negocio menor. A la derecha está interesada en los negocios de la educación, de la previsión, etcétera. ¿Y la Concertación qué le interesó entonces? Bueno, el negocio que tenían dirigentes asociados a la Concertación que los tuvieron siempre, que son estas ONG, Opción, ASNU, gente que trabaja en UNICEF Chile, en fin. Perdón, ¿UNICEF está metida en esto? Absolutamente. O sea, la plana mayor de UNICEF Chile son todos gente vinculada a la democracia cristiana, al PS, al PPD. ¿Pero quiénes son? Soledad Larraín, ex PS, ahora entiendo que está en el PRO. Entiendo que está la esposa de Claudio Rego, que trabaja ahí, hay gente... Claudio Rego, para ser más preciso, digamos, toda la administración que Orrego hizo en la Municipalidad de Peñalolén, psicólogos, asistentes sociales, era toda gente que estaba trabajando en Sename en algún minuto o en la UNICEF Chile en otro minuto. Son los mismos profesionales. ¿Y el Partido Socialista también? El Partido Socialista, hasta donde sé, tiene sus vínculos mayores en ASNU, que es la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas. Ahí el Partido Socialista y el PPD tienen gente que fueron miembros del Comité Central, concejales del Partido Socialista, etcétera. ¿Y prestan servicio gente de estos partidos al Sename? Exacto. De hecho, hay algunos casos donde uno puede seguir personas que han trabajado en Sename y después trabajan en estas instituciones que le prestan servicio a Sename. O sea, es un negocio. Absolutamente. Fracasado. Un mal negocio. Punto de vista de los niños. Un mal negocio porque la lógica con la cual se funciona Sename es una lógica asilar. Es una lógica donde la comprensión que hay desde cómo funciona Sename es que aquí tenemos que habilitar hospederías, orfanatos, para niños que, en la mirada de Sename, sus familias están descalificadas a priori para hacerse cargo de ellos. Pero eso es algo antiguo, un orfanato. Bueno, la ley de Sename entiendo que se creó el año 1930 y tanto, o sea, la manera como funciona Sename, la lógica con la que funciona Sename es la lógica asilar. Sename se entiende a sí mismo como una institución que acoge a niños de la calle, que acoge niños pobres. A Sename no va el niño de Lo Barnechea, de Vitacura, de Las Condes, cuando en sus familias hay violencia intrafamiliar. ¿Dónde van esos niños? A médicos privados. Van a médicos privados, van a clínicas psiquiátricas, sus padres acceden a tratamientos a la altura del siglo XXI. Si el problema aquí justamente es que hay una lógica clasista, racista. Los niños pobres, a ver, cuando un niño pobre o cuando un papá de un niño pobre es alcohólico y su niño, ¿no es cierto?, llega golpeado al colegio, lo que hace el juez de familia, ¿no es cierto?, es quitárselo al niño y mandarlo a Sename. Cuando eso mismo ocurre en un colegio en la dehesa, el papá va a tratamiento, el niño va a tratamiento, la familia, hay redes sociales que protegen y mantienen además todo esto bastante oculto. Cuando hay abuso sexual en Las Condes, ya hemos visto varios casos, ¿no es cierto?, hay un ejecutivo de un banco que está siendo procesado ahora, yo no me voy a pronunciar si es culpable o no, pero claramente las niñas que estuvieron expuestas a esto no están en Sename. O sea, si eso misma situación ocurre en una población, en La Bandera,
Pero no se entiende qué pasa al interior del Sename, porque, por ejemplo, en Arica se denunció una red de explotación sexual al interior de un centro de acogida en que estaba organizado por las guardadoras. Las guardadoras eran las que organizaban esto. En Punta Arenas, por ejemplo, había un hogar de la Iglesia Católica donde también había medicamentos que se entregaban sin prescripción médica, estaban todos dopados como castigo. El niño la revuelve mucho. Y ahora se denunciaron una enorme cantidad de abusos sexuales. Entonces no se sabe qué pasa en el Sename. ¿Son lugares de acogida realmente o son un infierno para algunos niños? Hagamos un alto, volvemos en un instante. Rodrigo Paz es médico psiquiatra, nos acompaña esta noche. Y la pregunta quedó pendiente. ¿El Sename es un centro de acogida o se puede convertir en un infierno para los niños que son, ahora entre comillas, acogidos? Abusos sexuales, maltrato, medicamentos como castigo. ¿Qué es eso? Esto se acerca a la tortura, ¿no? A ver, no se acerca. ¿Qué es tortura? ¿Qué es lo que es un medicamento como castigo? ¿Qué significa eso? Significa que si un niño es muy impulsivo, es agresivo, producto de que está enfermo o tiene traumas y problemas, en vez de recibir ayuda psicológica y tratamiento médico adecuado, recibe un castigo. ¿Cuáles son los castigos? Medicamentos que no son indicados por médicos, o como ahora Radio Bio Bio Concepción acaba de denunciar, se hizo público una investigación que hizo una jueza de Concepción, donde se identifica a 15 niños de un hogar que depende de administración directa de Sename, donde hay funcionarias identificadas, además con cámaras, hay videos que registran cómo a los niños se les castigaba mojándoles la ropa, dejándolos sin comida y metiéndolos en una pieza oscura. Así funcionan. Bueno, quienes han leído Oliver Twist y otras historias parecidas van a encontrar que es la misma lógica, es la lógica de orfanato, donde hay un adulto con poder total. Y esa es una dinámica que tiene que ver con la dinámica del poder. Por eso cuando hoy día en Chile hablamos de las violaciones de los derechos humanos hace 40 años atrás, y todos nos espantamos, ¿no es cierto?, algunos más, otros menos, ¿no es cierto?, por cosas que para nosotros eran obvias, pero parece que de pronto para mucha gente en Chile esto no era obvio. Yo quiero saber qué va a pasar cuando hagamos programas y pongamos a la luz pública las torturas a las cuales son sometidas miles de niños. La primera tortura, imagínate, Tomás, que a un niñito de 7 años, de 6 años, porque sus papás son pobres, porque estaba llorando solo, llegó un asistente social de un consultorio, lo mandaron a un juez de familia, lo mandan a un hogar lejos de su familia y no volvió a ver a su familia en 5 años. ¿Eso es lo que ocurre? Eso está ocurriendo hoy día. Te voy a decir más todavía. El diputado Ricardo Rincón, que es el que, a propósito de buenas noticias al menos, mañana se constituye la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Que ha tenido muchas vicisitudes, ¿eh? Muchas. Fue muy difícil lograr que saliera. Hubo una comisión trucha, una comisión rara, una comisión... Bueno, así nomás. Finalmente, la comisión que tanto costó que saliera, por secretaría, logramos que esa comisión se constituyera. Y este diputado, que ha estado dando esta pelea para interpelar al Poder Judicial, que es finalmente el que está detrás de esto, me contaba hoy día que ya ha logrado, con un abogado que trabaja con él, que 10 niños que estaban secuestrados por jueces de familia, quienes habían ordenado su internación en centros del Sename de manera arbitraria, gracias a un abogado que dispuso el diputado Rincón, hoy día están de vuelta en sus familias. ¿Y por qué aquí cabe la figura de secuestro? Porque legalmente los juzgados de familia no tienen atribuciones para mantener alejado de su familia a un menor por más allá de 1 año. Y resulta que hay muchos lugares, y eso es lo que mostró el informe de la Comisión Helder, donde los niños llevan 3, 4, 5 o más años alejados ilegalmente de sus familias, sin que haya ningún plan, Tomás, para restituir a ese niño a su familia de origen o a alguna otra familia. ¿Por qué el informe de la UNICEF se mantuvo secreto? Bueno, porque hay un magistrado de la Corte Suprema, Héctor Carreño, quien determinó, y así lo declaró la gente de UNICEF en su momento, que esta información de la cual estamos hablando ahora iba a ser alarma pública, iba a poner en cuestión al Poder Judicial. Y este magistrado ordenó que esas 12 denuncias de 12 niños que decían están abusando sexualmente de mí, fueron puestas en el escritorio.
Y si no fuera por los periodistas de CIPER Chile, que luego de un arduo trabajo logran hacer públicas esta situación, la verdad es que todavía estaríamos sin saber qué pasó con esos niños. De hecho, recién hace un mes se nombró a un fiscal para que investigara esta situación. Hay 23 detectives investigando. Y mira qué curioso, Tomás, que el que puso la denuncia fue de nuevo el diputado Rincón. Tú sabes que 3 horas después de que él pone la denuncia, la jueza Negroni, que es la que puso el magistrado Carreño en reemplazo de Mónica Helder, pone la denuncia ella, la misma denuncia. O sea, aquí tenemos jueces, un magistrado de la Corte Suprema que obstruyó a la justicia. ¿Y por qué? Claro, hay un juez que no denunció debiendo denunciar. Así es. Es el deber denunciar, entre paréntesis. Pero ¿quién lo va a fiscalizar? Nadie, porque los jueces, ¿quién fiscaliza a los magistrados de la Corte Suprema? Bueno, en esta comisión que formó María Antonieta Sá, que no fue una buena comisión y que está terminando sus 40 días de periodo de investigación, se citó al magistrado Carreño a declarar. ¿Y tú sabes lo que hizo la Corte Suprema? El Pleno de la Corte Suprema le dijo que no. El Pleno de la Corte Suprema le dijo a Chile que ningún magistrado de la Corte Suprema está ordenado a ir a rendir cuenta pública ante la ciudadanía, ante el Parlamento. Producto de eso, nosotros hicimos una marcha a la Corte Suprema y llevamos vacinicas. Llevamos 19 vacinicas. Y el mensaje que le queríamos decir a los miembros de la Corte Suprema, que las necesidades las hagan mejor en las vacinicas y no en la vida de los niños chilenos. ¿Por qué costó tanto que a nivel político se constituyera una comisión investigadora? Primero, la Comisión de Familia se había constituido como investigadora, la democracia cristiana dijo que eso era inconstitucional, ha pasado muchas veces, ¿eh? No es la primera vez, pero aquí se dieron cuenta que esto no funcionaba, según ellos. Después, entiendo que la diputada María Antonieta Sá había llegado a un acuerdo con RN y armaron una comisión que, a diferencia de la propuesta por el diputado Rincón, tenía solamente 40 días para investigar. ¿Por qué todo esto? ¿Qué pasa? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué intereses hay? Bueno, a ver. Hagamos un alto. Hagamos un alto Y respondamos qué intereses hay, qué intereses políticos hay para que estos niños sigan siendo torturados. Volvemos en un instante. Nos queda poco tiempo con Rodrigo Paz y le habíamos preguntado, bueno, dificultades para constituir una comisión investigadora, relaciones políticas, una cosa transversal, una especie de ameba, porque no se sabe exactamente qué es lo que es, donde hay intereses cruzados. ¿Qué intereses cruzados? ¿Quiénes son los que se oponen? A ver, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo le pedí, a través de un conocido, una entrevista al presidente de la bancada de Renovación Nacional, hace 2 semanas. ¿Quién es el presidente de la bancada? Pedro Brown. Le mandé mensaje a la UDI, que quería hablar con ellos. Le mandé mensaje al presidente de la República diciendo, mire, ¿sabe? Quiero hablar con usted y decirle una cosa súper simple. Si hay alguien que tiene algo que perder en términos de esta aberración, de esta violación sistemática y masiva a los derechos humanos de miles y miles de niños chilenos, no es precisamente la derecha. Ustedes llegaron atrasaditos a esto. Esta es una historia que le compete al mundo progresista, entre comillas, la concertación, etc. No se defiendan. Hagamos bien las cosas. Hemos calculado que cuesta $600 millones, más o menos lo que cuesta construir el puente sobre el canal de Chacao. Crear una fuerza profesional para ir a rescatar a estos niños, llevarlos a sus casas de origen, tratar a la familia, en fin. Hagámoslo. Usted, presidente de la República, fue capaz de poner millones de dólares al servicio de rescatar a 33 mineros. Haga lo mismo y va a quedar como rey. Nada. Yo creo que lo que ha primado ahí es una lógica pequeña de defenderse, de protegerse, de que no le salpique esto. Y así me explico que todavía Rolando Melo, que es un corrupto mayor, María Angélica Marín, director del Servicio Nacional de Menores. Usted dice que es un corrupto mayor. Corrupto mayor. O sea, no ¿por qué corrupto? Este es un señor que ha tenido en sus manos miles, cientos de denuncias por abuso sexual, por funcionarios que no cumplen sus labores. Sabe perfectamente todas las carencias que hoy día funciona el sistema. Nada. ¿Quién más estaba nombrando? María Angélica Marín. ¿Quién es ella? Personaje vinculado a la democracia cristiana que lleva, no sé si 2, 3, 4 gobiernos a su haber
está ahí en ese cargo a pernada desde que Delia del Gato, que era la demócrata cristiana, que la instaló en ese lugar hace años atrás, y ahí ha estado justificando lo injustificable, tapando cosas, en fin. El gobierno ha preferido tratar de quitar las aguas, no meterse en este problema. ¿Intentado hablar con el Pacto Nueva Mayoría? Absolutamente. Mensajes le hemos mandado varios. Hasta donde sé, nada concreto todavía. De hecho, si tú miras... A ver, pongamos la cosa en perspectiva. La evidencia dura está ahí. Hay 15.000 niños en residencias protegidas, y ni hablemos de los 500.000 que andan circulando en programas ambulatorios, en programas de infractorios. O sea, todo Chile sabe esto. ¿Tú has escuchado a la candidata de la Nueva Mayoría hablar de este tema? ¿Tú has escuchado a Evelyn Matei hablar de este tema? ¿Y por qué a nadie le interesa hablar de este tema? Porque si hay algo en lo cual la concertación de partidos por la democracia, hoy llamada Nueva Mayoría, y la derecha han coincidido, es en una sola cosa. Y es que el Estado hay que achicarlo. Es que tenemos que tener un Estado que cada vez le entregue más funciones y servicios a los privados. Y resulta que esa lógica no funciona ni con educación, ni con salud, y menos con la protección de niños vulnerables. Rodrigo, nos queda poco tiempo. ¿Cómo está el Cizarro? No he sabido nada de él, me tienen prohibido verlo. Lo que sí tengo claro es que Cristóbal, gracias a las gestiones que hicimos, al menos logramos generar un marco protector en torno a él. Este es un chico que estuvo, hasta que nosotros lo empezamos a medicar y a terapiar, era Cizarro. 3 años medicado, terapiado, nunca más se supo de él. Nuevamente Rolando Melo y su gente se lo entregan a la mamá sin tratar a la mamá, queda el desastre. Tú sabes que cuando nosotros ponemos el recurso de amparo a favor de Cristóbal, logramos que el tribunal que lo estaba procesando le reconociera la calidad de enfermo. Así es. ¿Y quién lo trata hoy? Entiendo que hay una psiquiatra que va 1 vez a la semana o 2 veces a la semana a una de estas residencias de Sename. Entiendo que es una misma residencia de Sename que está atochada de niños, porque varios de los hogares que cerraron ahora como solución al problema de... En fin. Gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti. Rodrigo Paz, médico, psiquiatra, trabajó en el Sename y tiene esta visión crítica del Sename. Nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochiati, la entrevista.